Hola amigos de YouTube, en el día de hoy les voy a explicar un tema bastante pedido en química que se llama propiedades coligativas. ¿Qué son las propiedades coligativas? Bien, vamos a ver el concepto. Son aquellas que dependen de la cantidad de soluto disuelta en un determinado solvente. Como solvente universal vamos a usar el agua, que es el solvente universal, ¿sí? Con respecto al soluto, básicamente hay dos tipos de solutos. Están los no disociables y los que son disociables o ionizables, como las sales y los ácidos y los hidróxidos. Pero de estos vamos a hablar después. Vamos a suponer solutos no disociables. Las propiedades coligativas básicamente son 4, pero hay una que aparece primera y como consecuencia de esta aparecen las otras 3. Se llama disminución de la presión de vapor del solvente. Cuando hablamos de solvente hablamos del agua pura. En este gráfico vamos a ver presión versus temperatura, presión en vertical y temperatura en horizontal. La curva de arriba simboliza el agua pura. El punto que está acá es el punto de ebullición del agua, es decir, a 760 milímetros de mercurio, que equivale a una atmósfera de presión, el agua alcanza 100 grados centígrados, que sería T sub 0. Pero ¿qué pasa si nosotros añadimos un soluto al agua pura? Ese punto va a disminuir, ¿sí? Por eso disminución de la presión de vapor. Ya no va a ser 760, va a ir bajando, no importa hasta dónde. Y nosotros a 100 grados ya no vamos a tener el punto de ebullición, porque esa presión va a ser más chica que 760. Para llegar al punto de ebullición necesitamos sí o sí que nuestro solvente alcance ese valor de presión de vapor, ¿sí? 760 es, es la presión atmosférica aproximada. Por eso cuando un solvente llega a esa presión, llega al punto de ebullición. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? La curva de abajo representa la solución, es decir, el soluto que le agregamos al solvente. Como veremos, para que este punto vuelva a subir y llegue a 760, fíjense que es otro camino, no es el de la curva de arriba, sino el de la curva de abajo. Para llegar de nuevo a ese punto, hay que agregarle un delta T, es decir, una variación de temperatura, un aumento de temperatura, ¿sí? Por eso es que una disminución de la presión de vapor provoca un aumento en el punto de ebullición. O sea que nuestra solución ya no va a hervir a 100 grados centígrados, sino a más de 100. Puede ser 110, 120, en fin. Dependerá de la cantidad de soluto que le agregamos al solvente. Bueno, ¿queda claro esto? Por eso, la primera propiedad coligativa es la disminución de la presión de vapor del solvente. Como consecuencia de eso aparece el aumento del punto de ebullición, ¿sí? Como ya les expliqué. Disminución del punto crioscópico significa el agua no va a congelar a cero, sino a una temperatura inferior a 0 grado. La explicación es la misma que la que acabamos de ver en nuestro gráfico, ¿sí? Pero es en sentido contrario. Es decir, la formación de hielo, por así decirlo, no va a ser a 0 grados, sino a menos 2, a menos 4, a menos 6, etc. Dependerá de la cantidad de soluto que pongamos al agua, ¿sí? Puede ser a menos 10 también. Después vamos a ver que se utiliza esta propiedad para derretir el hielo en los caminos, ¿sí? En los periodos invernales. Aparición de la presión osmótica. Esa es otra propiedad coligativa, ¿sí? Bien. Bueno, como les dije, estas son las consecuencias de la baja o de la disminución de la presión de vapor, ¿sí? Aumento ebulloscópico, que es aumento del punto de ebullición, descenso crioscópico, baja del punto de congelación y aparición de la presión osmótica. Esto que ven en verde son las fórmulas que van a tener que utilizar para la resolución de los problemas, ¿sí? Vemos, por ejemplo, disminución de la presión de vapor. Esa P con el asterisco es la presión de vapor de la solución. Y la P con el 0 arriba, ¿sí? Es la presión de vapor del solvente puro, sin el soluto, ¿sí? Bueno, esto es lo que dice Raoult. La ley de Raoult dice que la presión del vapor de una solución es igual
a la presión de vapor del solvente puro multiplicada por la fracción molar del solvente en la solución, ¿sí? Habrá que recordar algunos conceptos de fracción molar, pero esto está muy bien explicado en una página que después se las voy a citar. Aumento bulloscópico. ¿Cómo sacamos ese delta T? Es decir, ¿cómo sé si de 100 va a pasar a 110, a 120? No sé. El delta T, que es el salto ese, se obtiene multiplicando la constante bulloscópica por la molalidad. Bulloscópica es la que tiene que ver con el aumento del punto de ebullición. Como, bueno, en otro ejemplo sería crioscópica, ¿sí? El delta T, es decir, cuántos grados baja de cero según el soluto que le pongamos al agua, lo vamos a sacar de esta fórmula, nada más que en vez de KE ponemos KC, constante crioscópica, ¿sí? Por la molalidad. Esta M grande en realidad es la M chiquita, es molalidad, no molaridad, ¿sí? Bien, les quiero aclarar, amigos, que las constantes son constantes, no varían, ¿sí? El agua, por ejemplo, tiene su constante bulloscópica que es 0,52 y la crioscópica es 1,86. Si cambiamos de solvente, cambiaremos de constantes. Eso ya lo vamos a ver en los problemas, ¿sí? Y la presión osmótica, que es pi, es molaridad, esta sí es M mayúscula, por R, que es la constante universal de los gases, por temperatura absoluta. La temperatura siempre en grados Kelvin, ¿sí? Aquí está. Todo lo que les expliqué está bien aclarado en la simbología, ¿sí? Las constantes, tanto bulloscópica como crioscópica, tienen esta unidad, grados sobre molalidad, ¿sí? Recordemos que molalidad es moles de soluto dividido kilogramos de solvente, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos 3 gramos de cloruro de sodio, habrá que sacar la cuenta a cuántos moles equivale y lo dividimos por la cantidad de kilos de agua, ¿sí? Solvente puro. Bueno, P0 y P asterisco, presión de vapor del solvente y de la solución. Se mide en atmósferas. Y la R es 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin por mol. Recordemos que esta constante la vieron en el tema gases ideales. Bien, una breve mención a los solutos iónicos. Son aquellos que se disocian. Por ejemplo, acá vemos el cloruro de calcio. Es una sal. Tenemos el catión calcio por un lado y el anión cloruro por otro. Es un ion calcio positivo y 2 iones cloro negativo. En este caso, esta sal fabricó 3 iones si le sumamos los positivos y los negativos. Por supuesto que este tipo de soluto va a generar un efecto coligativo muy superior al soluto que no sea disociable. Por una razón muy sencilla. Porque de 1 se transforma en 3. Cada ion va a ejercer su efecto coligativo, va a ser multiplicativo. El cloruro de sodio generaría 2 iones, el cloro negativo y el sodio positivo, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver en algunos problemas. Estas son las fórmulas para solutos disociables, son las mismas que para los no disociables, pero le agregamos el factor I. El factor I es la cantidad de iones que genera el soluto. Por ejemplo, en nuestro caso, el cloruro de calcio generó 3 iones, un calcio positivo y 2 cloro negativo. Ese I igual a 3, bueno, va a ser el que pongamos aquí en las fórmulas. Si fuera 2, ponemos 2, ¿sí? Bueno, vamos a ver un problema para que les quede claro. Calcula el aumento del punto de ebullición de 800 gramos de agua pura, después de añadirle 36 gramos de glucosa, ¿sí? Nos dan el peso molecular de la glucosa, que es 180 gramos. La fórmula para saber la variación es delta T igual a Kb por molalidad. En primer lugar, necesitamos sí o sí transformar esos 36 gramos de glucosa en moles, ¿sí? Para eso usamos el factor de conversión. Un mol son 180 gramos de glucosa. Los gramos de abajo se van con los gramos de arriba, por lo tanto 36 por 1 sobre 180 nos da un total de 0,2 moles de glucosa. Ahora, nosotros para ir a la fórmula no necesitamos moles, sino que necesitamos molalidad. Para eso
debemos dividir la cantidad de moles, que son 0,2, por los kilogramos de solvente. O, de otra forma, lo podemos hacer con una regla de 3. ¿Sí? Como nosotros tenemos 800 gramos de agua, ¿sí? En 800 gramos de solvente tenemos 0,2 moles de glucosa. Por lo tanto, en 1000 gramos, porque 1000 es 1 kilo, vamos a tener 1000 por 0,2 dividido 800, una molalidad de 0,25 molal, ¿sí? Es decir, por kilo de agua tenemos 0,25 moles. Obviamente que está bien, porque si en 800 tenemos 0,20, en 1 kilo nos da 0,25. Eso es molalidad, amigos. Moles de soluto por kilo de solvente. Ahora sí, vamos a la fórmula, que es muy sencilla. Multiplicamos la K del agua, que es 0,52. No se preocupen, no lo tienen que saber de memoria. Las constantes se las tienen que dar los profesores o en los enunciados, ¿sí? No tienen por qué saberlo de memoria. Multiplicamos 0,52, que es la constante bulloscópica, por 0,25, que es la molalidad calculada. Fíjense que molalidad de arriba se va con molalidad de abajo. Por eso es importante que pongan bien las unidades. Las constantes son grados sobre molalidad, ¿sí? Perfecto. Bien. Nos da 0,13 grados. 0,13 fue el salto, ni siquiera un grado, 0,13. Es decir, que si el agua pura hierve a 100, ahora va a hervir a 100,13. Que quede claro esto. Le sumamos al punto de ebullición del agua el delta T. El delta T es el salto, ¿sí? Por lo tanto, 100 más 0,13 nos da 100,13. Solucionado el problema, esto es todo lo que se pedía. Tengan en cuenta que hay que usar bien la K. Cuando nos hablen de un problema que en vez de que sea punto de ebullición sea punto de congelación, en vez de usar la KB usaremos la KC. Acuérdense que no solamente existe la KE o la KB, sino que la KC. Esa es la de congelación o disminución del punto crioscópico, ¿sí? Bien, 100,13. Bueno, con un problema ustedes no van a ver mucho. Si quieren más problemas, yo les recomiendo mi sitio, que es www.quimicayalgomás.com. Abajo les dejo el link para ir directamente a propiedades coligativas. Van a ver muchos problemas muy bien explicados paso a paso. No solamente de solutos no disociables, sino que también de solutos disociables. Así que no se pierdan, amigos, los problemas. Ante cualquier duda, pregunten. Mucha suerte en los exámenes.